ánimito, que si ganó el Licey, una gente que están en la gatera, que si ganó el Licey. Pero no ganamos. Como quiera están en la gatera, olvídense de pero eso. grano a grano, un día salimos. Señores, yo tengo una queja, señores. Mire, este grupo que ha sido un grupo muy unido, un grupo muy afable, la pasamos bien, pero aquí cuando se va a hablar de política y meten a Trump o si meten Licey y Águila se rompe la mesa. ¿Y qué es esto, señores? Bueno, pero la verdad es que a mí me ha dado tanta alegría. Yo no tuve chance el lunes, creo que era el lunes, de comentar el video de la sierva. ¿Ustedes se acuerdan? Y la mujer así, con su carterita aquí, su faldón, y bailando y gozándose, su play porque ganó el Licey. O sea, a mí me dio tanta alegría porque se me olvidó por algún momento que hemos estado en pandemia. Una de las cosas que se cercenaron en el tiempo de la pandemia, además de los conciertos, que no se podía ir a ver a los artistas que uno quería, es que tampoco podíamos ir a ver juegos multitudinarios, y no se podía ir al play. Ustedes recuerdan lo que pasó en Estados Unidos también con el básquetbol. Entonces, dentro de todo y dentro de la pesada carga que llevamos en medio de todo esto, poder volver al play y que la gente, así sea de las Águilas o del Licey, se estén matando, o estén bailando, o estén gozando, se estén dando cuerda, eso es chulo. Mira, vamos a entrar en materia respecto del béisbol, porque también se dio un hecho que vamos a entrar en materia, pues. Estamos en farándula. Vamos a empezar el programa ahora, sí. Gaby, después que Israel empiece a hablar. El hecho es, Colombia, que el béisbol definitivamente es una expresión sociocultural del dominicano. Hasta el punto en el que en el día de ayer también vimos cómo un dominicano se tiró al play en una expresión de desesperación pidiendo trabajo. Yo creo que definitivamente, yo no sé si en otros países se han dado situaciones como esa, me imagino que se habrán dado otras peores, pero definitivamente llama poderosamente la atención que se esté utilizando hasta el recurso del béisbol en función de la audiencia que tiene y de la presencia de muchos dominicanos, que se utilice este medio para llamar la atención. Y no obstante también es una expresión de desesperación al respecto de la situación económica que estamos viviendo todos los dominicanos. Bueno, precisamente ayer en este juego de las Águilas y Licey, un fanático irrumpió en el play, tal como tú citas, con un letrero que decía: Abinader, deme un empleo. La gente está desesperada por los empleos, por los trabajos, y precisamente en el momento en que Emilio Bonifacio, ahí en la zona donde él se pone, casi en segunda base, es por donde vemos estas imágenes. Miren ahí el frisado, lean el letrero. Fue un momento, la verdad, donde entraron varios seguridad y lo tomaron por el brazo y lo sacaron. Abinader, necesito un empleo, es lo que decía este aficionado del béisbol, que sin duda quizás es de las bases del PRM, que está esperando todavía que lo nombren. Tú sabes que hay mucha gente que se hizo ilusiones y yo quiero que aquí entremos al despunte. Miren, para muchas personas hacer actividad política, hacer caravana, comité de base, ir a reuniones, recoger gente, el día de llevar gente a votar, regalo 200, los 500 o lo que se riegue ese día, es un trabajo que espera ser remunerado con una posición laboral. Así Entonces, y es bueno, y aunque esto parezca un hecho pintoresco, es bueno que traigamos el análisis a la mesa, porque ¿cómo es posible que hemos llegado al punto donde antes, yo recuerdo que antes, vamos a decir en los 2005, 2006, a uno le hacían ofrecimiento para trabajar? Yo misma en ese momento tuve la oportunidad de trabajar y decidí no hacerlo porque estaba empezando en la televisión y no me parecía competente estar en la televisión cumpliendo un horario en un trabajo. No se me dio y yo misma lo rechacé. Tuve 2 ofertas. Porque antes también había otras opciones que hacer. Qué sé yo, una persona que yo conozco que trabajaba en el sector privado, tenía la disyuntiva con un ofrecimiento para el sector público. No, bueno, mejor me quedo, mejor me voy. Pero ¿qué pasa ahora, Israel, en el aparato productivo nacional? ¿Qué pasa en la vida económica nacional? Que las esperanzas de una persona están solamente ancladas a que se le dé un trabajo en una institución pública. ¿Qué pasa con los emprendedores? Israel, por ejemplo, me hace bullying a mí. Ay, el 15, no, que estamos a 15 para ti, para los emprendedores, porque uno tiene muchos compromisos de salarios que pagar, de impuestos que pagar.
Por años Israel ha sido quien me ha llevado la contabilidad de mis empresas también, y la verdad es que hay que hacer malabares para nosotros poder cumplir con el anticipo, para poder cumplir con el impuesto sobre la renta al final del cierre de año, más todos los compromisos que conlleva ser un emprendedor en República Dominicana. Mucha gente se desanima, mucha gente está en la economía informal, pero la mayoría, y es un fenómeno que a mí me está preocupando, veo mucha gente joven y de nivel, gente hasta de abolengo, con la gran aspiración de entrar al sector público a trabajar. Mira, Colombia, le voy a agregar a ustedes un par de cosas que he sentido y que he pensado en relación a esta información. Con la información que tenemos hoy en una de esas páginas que habla de cómo se está reduciendo el gasto público y se están presentando, rindiendo cuenta los números de la gran cantidad de dinero que se está dejando de gastar en instituciones que tenían gastos redundantes y gastos que según esta administración podrían ser innecesarios. Eso es loable, es aplaudible el hecho de que el gobierno esté asumiendo ese tipo de medidas para reducir el gasto público para que se gaste mejor, no más sino mejor. Pero con esto viene una lista larga de personas desvinculadas que obviamente tiene que pasar por un tema que ya comentaba Colombia, de que quien trabajó para que ese gobierno esté ahí tiene que ser resarcido de cierta forma por el esfuerzo que puso. Pero independientemente de eso, hay muchas personas que aún del partido no tienen empleo. Asumimos que esta persona que fue al estadio Quisqueya a hacer esta manifestación tal vez pertenecía a las filas del PRM. Sin embargo, hay muchas personas que están sufriendo, padeciendo esta misma sensación de que no tienen la manera de integrarse a la vida laboral, ya sea en el espacio público y o privado, por un tema de un estilo económico que suele ocurrir cuando los gobiernos del PRM o el partido viejo de Israel, el amigo nuestro aquí en la mesa, sucede. Es un asunto que tal vez no tenemos una explicación tácita de lo que es, pero por alguna razón el gasto, el movimiento, el flujo del dinero en las calles se reduce y los precios empiezan a alzarse. Entonces esto nos preocupa a nosotros, la falta de oportunidades de empleo para la sociedad. Yo quiero pasarles rápidamente una noticia que tengo aquí que tiene que ver con esto. Es que ya se están registrando 32 asesinatos en Santiago en 30 días. En 30 días, 32 asesinatos. A más de uno por día. Así es. El ratio es a más de uno. Entonces, la corrupción, básicamente la violencia y la delincuencia y estos atracos que hemos visto de chicos de la plataforma de InDrive, de taxistas, de personas en las calles, estas situaciones se exageran, se proyectan más potentemente cuando la gente no tiene empleo, cuando la gente tiene necesidades que los obligan a hacer otras cosas. Aprovechando que les introduje esta noticia, le daré el detalle de esta noticia. Dice que la ola de violencia y delincuencia registrada en Santiago y otros pueblos del Cibao preocupa a diferentes sectores, mientras que la policía dice que toma acciones para garantizar la seguridad ciudadana. Según estadísticas de las autoridades, en 30 días al menos 32 personas, oye, al menos, parece que están sacando la cuenta todavía, al menos 32 personas han sido asesinados en medio de actos violentos en Santiago y otras provincias del norte. La mayoría de las muertes han estado vinculadas a conflictos personales, riñas, asuntos pasionales, enfrentamiento a tiros con la policía, entre otros hechos. Y les reitero una vez más, dirán ustedes, este hombre se va a convertir en un disco rayado. Les reitero que estos son solo los síntomas de la enfermedad que ataca a la población dominicana, que es una enfermedad sistemática que va más allá de que hoy mataron a un taxista, de que ayer mataron a otro, y de que hoy fue otra persona, de que hoy fue una señora, de que hoy fue una pareja de pastores. Estos son los síntomas de la sociedad, señor, en la que vivimos. Hay que entender que la sociedad a nivel mundial ha sufrido evoluciones que tienen mucho que ver con acontecimientos violentos, pero nosotros entendemos que un país tan pequeño como el nuestro no debería estar presentando esa rampante cantidad de actos criminales en diversos sectores. Entonces, insistimos en que la población dominicana debe ser sometida a una estructuración, señores. Aquí hay que empezar a formar desde los jóvenes, desde los niños, desde las escuelas, desde diferentes instancias que tienen que formar a una sociedad. Nosotros estamos en una decomposición social, que la consanguínea aquí había hablado de eso, de cómo que se están criando los jóvenes ahora. Es con una banda sonora que habla de teteo y de juca
y de perico. Cállate, no estés criticando eso, que no, persigan a uno si uno critica eso. Mira, no puede criticar eso, está bien. No, mira, es una expresión de la cultura y de la sociedad. Es una expresión. Pero ellos tienen que defender su parte y nosotros la nuestra. La gente que está apelando a una sociedad, porque tiene que haber un balance. Lo que sucede es que esas actividades que se han basado en la profanidad y en la proliferación y la promoción de actos inmorales tienen mucha popularidad. Los views de las redes sociales, de las plataformas de YouTube y de los videos musicales, hasta en televisión tradicional, aunque lo filtran y lo mixean, lo mutean, es básicamente la canción que tiene una estructura, una fórmula. Te habla de infidelidad, de la mujer tuya y la mía, y te habla de la bebida, de la juca, del Bugatti. La fórmula está ahí. A mí me da mucha risa un video de un español que anda por ahí. Miren, si usted quiere hacer un reggaetón, solo tiene que hacer esto. Tiene que decir mucho esta palabra. El chombo. No, no es el chombo, no. Es un viejito que hay. Sí. Y él es como español y dice, y si quieres ser latino, tiene que ponerle un flow latino. Y ponerle la L. Y ponerle la L. Mujer, mi amor. Y te dice, y es una fórmula. Es una fórmula que funciona porque en la psiquis del ser humano hay un tema de ritmo y de cadencia que llevamos los latinos. Y esto de hecho se está proliferando por el mundo. El mundo entero está loco con la canción, con la música de dembow y la música urbana, que es una gran cosa. Y de hecho he felicitado en diferentes plataformas el gran aporte que ha hecho el arte dominicano y de la región los chicos urbanos. Pero el desorden aún tiene que hacerse con orden, ¿verdad? Yao, yo quiero... entrar en materia. No, yo quiero retomar el tema que dejaste en la mesa planteado en relación a la situación laboral de República Dominicana y el emprendimiento. En ese sentido, quiero, desde el punto de vista social, abordarlo. La tendencia natural del ser humano, primero es, lamentablemente, así decirlo, a que en la inmensa mayoría las masas se dejen llevar. Y culturalmente en República Dominicana, que es algo que debemos cambiar, asumimos que los salarios provenientes del Estado son uno de los mecanismos de más fácil acceso y que nos permiten en alguna medida hacer lo menos posible y ser mejor remunerados. Eso es algo que culturalmente existe en República Dominicana. Eso por ese lado. Esa tendencia sociocultural que tiene el dominicano a entender que va a ganar más en una institución del gobierno haciendo lo menos posible. Y en el peor de los casos, Colombia, no haciendo nada. Eso es importante que la gente lo venga a remembrar. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos? Primero, que esa cultura que tiene el dominicano de entender que va a cobrar al gobierno y no va a hacer nada cambie, y que el que desempeñe una función en el gobierno trabaje sus 8 horas igual que como se exige en el sector privado. Así de esa manera vamos a tener entidades gubernamentales más productivas y eficientes. Y por otro lado entonces tenemos a los ciudadanos que en alguna medida deciden emprender. Lamentablemente el sistema económico de República Dominicana hace que los emprendedores nazcan con alas rotas en función de los compromisos tributarios y sociales que cargan a una micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana, que también esperamos que en alguna medida Luis Abinader, que viene de una familia de edad empresarial, también empiecen a cambiar. Es un tema que debemos abordar con un poquito más de detalle, porque nos están haciendo señas allá afuera, y yo creo que debemos pasar a una pausa. Así es, Israel. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Hoy tenemos Toca Viajar con nosotros, pero también tenemos un invitado especial a propósito de la proyección para la carestía o escasez de los productos económicos. Está el presidente de la Confederación Nacional de Productos Agropecuarios, el ingeniero Wilfredo Cabrera. Vamos a la pausa, en breve regresamos.